Mis amadas, feliz y bendecido día. Es un gusto volver a estar aquí con ustedes para estudiar la palabra de Dios en profundidad y para poder compartirlo con nuestros círculos de influencia. Hoy estamos en la lección número 4 y damos gracias a Dios porque nos ha traído hasta aquí. También damos gracias por su fidelidad en ayudarnos a llevar este estudio hasta los confines del mundo, incluyendo a niños. Recuerde que pueden registrar sus hijos, sus nietos, sobrinos, hasta sus vecinitos de edad escolar al programa de estudiantes que tenemos en español los miércoles en la noche por Zoom. También queremos dejarles saber que nuestro próximo seminario, Tiempo a Solas con Dios, será presentado el día jueves 16 de octubre de 7 a 8 de la noche, hora de Miami. Para más información sobre el programa de estudiantes y el próximo seminario, envíenos un mensajito a bsfmiami en español @gmail.com. De verdad que es un privilegio estudiar la palabra de Dios juntas semana tras semana, pero sabemos que permanecer firmes en nuestra fe no siempre es fácil. La vida nos presiona, nos distrae y a veces nos quiere hacer ceder. Pero allí surge la pregunta, ¿estamos dispuestas a vivir nuestra fe con valentía cada día, no solo como conocimiento, sino como convicción que guíe nuestras decisiones? Recordemos a Daniel y sus amigos. Ellos fueron llevados cautivos a un país extranjero, rodeados de costumbres y mandatos que chocaban con su fe. Aún en medio de esta presión, eligieron vivir con integridad y confiar en Dios, aunque eso implicaría arriesgar su seguridad y hasta su vida. Su fidelidad nos muestra que es posible permanecer firme cuando todo en nuestro alrededor nos invita a ceder. En contraste, Nabucodonosor, con todo su poder y gloria, se dejó llevar por el orgullo. Mientras los jóvenes hebreos se apoyaban en Dios con humildad, el rey buscaba exaltarse a sí mismo y terminó humillado por el Altísimo. Estos ejemplos no son solo históricos, es una invitación para nosotras. Nos recuerda que la fidelidad no se vive solo en momentos extraordinarios, sino también en lo cotidiano. Cuando decidimos honrar a Dios en lo pequeño, cuando resistimos a la presión de encajar o cuando elegimos la humildad en lugar del orgullo. Cada decisión revela si dependemos de nosotras mismas o de Dios. Esta semana veremos cómo Dios responde tanto a la fidelidad como al orgullo y seremos desafiadas a comprometernos a vivir con esa misma fe valiente como Daniel y sus amigos. Aprenderemos que Dios juzga con justicia perfecta. Él protege a los que confían en Él y Él humilla a los que se exaltan contra Él. Y eso lo veremos en dos divisiones. La división número 1 es Dios protege a sus hijos en Daniel 3 y Dios juzga al soberbio en Daniel 4. Amadas, abramos nuestras Biblias al capítulo 3 del libro de Daniel, pero primero oremos. Oh Señor Dios, te damos gracias una vez más por dejarnos estudiar tu palabra, Señor. Ese tremendo regalo que nos has dejado, mi Señor. Pido, mi Dios, que tú nos guíes durante esta enseñanza, que nos ayudes, Señor, a entender lo que tú tienes para cada una de nosotras. Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor, a escudriñar nuestros corazones para ver qué cosas hay ahí que nos separa de ti, que no te agradan a ti, mi Señor. Ese pequeño orgullo, esas quejitas que quizás mantenemos ahí guardadas. Señor, ayúdanos. Pido, mi Dios, de que tu Espíritu Santo nos vaya guiando durante esta enseñanza, que me quites a mí del medio, Señor, y que seas tú el que proclames esta palabra, mi Señor. Pido por cada una de estas amadas, Señor, que tú las bendigas y todo esto lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amado. Amén. Para comprender el capítulo 3 de Daniel, donde vemos que Dios protege a sus hijos, es fundamental situarlo en su contexto histórico. Ya leímos en el capítulo 1 de Daniel que él y sus amigos fueron llevados a Babilonia durante el primer exilio alrededor del año 605 a.C.
En el capítulo 2, Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor en el segundo año de su reinado, y tras esta interpretación, el rey reconoce la sabiduría de Daniel y exclama: Tu Dios es el Dios de los dioses y el soberano de los reyes. Tu Dios revela todos los misterios, pues fuiste capaz de revelarme este sueño misterioso. Además, Daniel es promovido a una posición de autoridad, lo que demuestra que Dios honra la fidelidad y la sabiduría que viene de él. Para el tiempo del capítulo 3, que se estima que ocurrió aproximadamente 20 años después de la interpretación de ese sueño, los amigos Sadrach, Mesach y Abednego ya no eran simples jóvenes, no, sino hombres ya maduros que también ocupaban posiciones de liderazgo en la administración babilónica. Su autoridad y responsabilidades dentro del imperio hacen que su decisión de mantenerse firmes en la fe sean aún más impresionante. Aún enfrentando la posibilidad de muerte, no cedieron ante la presión del rey, mostrando que la fidelidad a Dios transciende el poder, el prestigio o la seguridad personal. Arqueológicamente, el área conocida como el Campo de Dura ha sido objeto de excavaciones modernas y los expertos han encontrado un pedestal aproximadamente de 12 metros por 6, como unos 40 pies por 20, que se cree que podría haber sido la base donde Nabucodonosor erigió su estatua de oro. La estatua misma se estimaba que habría alcanzado unos 27 metros de altura, unos 90 pies más o menos, que dominaba el paisaje. Esta imagen refuerza la idea del orgullo del rey y de su deseo de la adoración que fuera absoluta, tanto política como religiosa. Este contexto nos permite imaginar mejor la tensión de la escena y la valentía de estos hombres. Su firmeza y madurez ante un desafío tan intimidante nos prepara para comprender la magnitud del milagro de Dios que Dios realizará y la fuerza de fe que queremos cultivar en nuestras propias vidas. El capítulo 3 comienza mostrando cómo Nabucodonosor reunió a todos los funcionarios de su reino y decretó que al sonido de los instrumentos todos debían inclinarse y adorar la estatua de oro que había erigido bajo la amenaza de ser arrojados al horno ardiente. La presión era total, no solo política, sino también religiosa, y la desobediencia significaba muerte inmediata. Si recordamos el sueño de Daniel, que interpretó en el capítulo 2, la cabeza de oro representaba la supremacía temporal de Babilonia. Ahora toda la estatua es de oro, reflejando el orgullo del rey y de su deseo de imponer lealtad absoluta. La imagen completa simboliza cómo Nabucodonosor busca dominar no solo los cuerpos, sino también los corazones de su pueblo, exaltando su autoridad sobre la nación y desafiando directamente la fe de quienes servían al Dios verdadero. El versículo 7 nos cuenta que todos los funcionarios, jefes y príncipes se inclinaron ante la estatua al sonido de los instrumentos musicales. Esta música tenía un papel poderoso para motivar a las masas hacia la obediencia y a la devoción hacia la imagen del rey. Dios creó la música para adorarlo, pero también puede ser utilizada para manipular corazones y guiarnos hacia la idolatría o valores equivocados. Incluso hoy es necesario discernir cómo nos influye espiritualmente. Podemos imaginar la tensión, la música, la multitud obediente y Sadrach, Mesach y Abednego firmes en su fe. La lección que enfrentan no es solo física, sino también espiritual y emocional. Después de que Nabucodonosor erige la estatua de oro y convoca a todos a adorarla, algunos astrólogos se acercan al rey para presentarle un informe. Buscan provocar preocupación sobre la lealtad dentro del gobierno. Es una denuncia cuidadosamente preparada, llena de estrategia política, porque saben que la obediencia al rey es indispensable para quienes ocupan posiciones de autoridad. En el versículo 12 se revela la identidad de los acusados.
Sadrach, Mesach y Abednego. Recordemos lo que aprendimos la semana pasada en las notas sobre sus nombres hebreos. Sadrach significa Yahvé es misericordioso. Mesach significa quién como Dios. Y Abednego, Yahvé es mi ayudador. Estas verdades sobre Dios permanecen inmutables y se manifiestan claramente en la vida de estos tres hombres exiliados en Babilonia, incluso en medio de una presión increíblemente intensa. Estos astrólogos explican que estos hombres no acatan la orden de adorar la estatua de oro. La acusación es directa y clara. Sus motivaciones pudieron incluir odio étnico hacia los hebreos, cuya cultura y prácticas religiosas contrastaban con la babilónica, aunque Nabucodonosor buscaba despojar su identidad nacional. Además, existía un cierto celo profesional. Recordemos que Sadrach, Mesach y Abednego habían demostrado superioridad en conocimiento y habilidades, siendo más aptos que muchos babilonios. Eso lo vimos en Daniel 1:20. Los astrólogos quizás ya habían olvidado que Daniel, con la ayuda de Dios, interpretó con éxito el sueño del rey que le salvó la vida, como vimos en Daniel 2. El rey, lleno de ira, mandó a llamar a estos hombres. Él no podía creer que había alguien, mucho menos tres, que no obedecieran su mandato. Tanto que les pregunta, ustedes tres, ¿es verdad que no honran a mis dioses ni adoran a la estatua de oro que he mandado a erigir? Aquí se enfrenta a un momento decisivo. Les ofrece a estos hebreos la oportunidad de arrodillarse ante la estatua y preservar sus vidas. La respuesta no es temeraria ni impulsiva. Es una declaración firme y valiente de su fe. Dicen ellos en los versículos 16 al 18, Rey Nabucodonosor, no hace falta que nos defendamos ante usted. Si se nos arroja al horno en llamas, el Dios al que servimos puede librarnos del horno y de las manos de su majestad. Pero incluso si no lo hace, queremos que sepa su majestad que no servimos a sus dioses ni adoraremos a la estatua que has erigido. Esa respuesta nos revela que la fidelidad a Dios no depende de la ausencia de peligro ni de comprender completamente sus planes. Ellos saben que obedecer a Dios puede tener consecuencias graves, incluso mortales, pero el compromiso con la verdad divina es más importante que la preservación de la vida. Al reflexionar sobre esta escena, vemos que la presión social, las expectativas laborales o lo familiar y la autoridad humana son tentaciones similares hoy día para abandonar lo que Dios requiere. Sadrach, Mesach y Abednego nos muestra que la fidelidad no se practica solo en seguridad o comodidad. Su valentía y firmeza de corazón son evidentes. Ellos no buscan excusas ni negocian su fe. No dependen de su propia sabiduría ni del juicio humano, sino que mantienen una lealtad inquebrantable a Dios. Esto nos desafía a preguntarnos, ¿qué estatuas de oro actuales demandan nuestra adoración? ¿Cómo respondemos cuando nuestra fidelidad a Dios entra en conflicto con expectativas humanas, normas sociales o comodidad personal? La valentía y la fidelidad comienza con la decisión consistente de obedecer a Dios. Esta preparación de corazón es el primer paso antes de experimentar su intervención. En los versículos 19 al 23 llegamos al momento más tenso de la historia. Nabucodonosor, furioso por la firmeza de Sadrach, Mesach y Abednego, ordena que el horno se caliente 7 veces más de lo habitual. El fuego era tan intenso que los soldados que intentaban acercarse para arrojar a los hombres murieron ante las llamas. Desde un punto de vista de humano, no había esperanza. Los tres hombres son atados y lanzados al horno ardiente, enfrentando lo que parecía imposible.
Pero los versículos 24 y 25 ocurre el milagro de Dios. Nabucodonosor, asombrado, se levanta y pregunta a sus consejeros, ¿acaso no eran tres los hombres que atamos y arrojamos al fuego? Ellos contestan, así es, su majestad. Pues miren, exclama, allí en el fuego veo a cuatro hombres sin ataduras y sin daño alguno, y el cuarto tiene la apariencia de un hijo de los dioses. Lo extraordinario es que solo las sogas que los ataban fueron quemadas. Ni sus cuerpos, ni su ropa, ni siquiera su cabello sufrieron daño. Este es el milagro de Dios, que su presencia protege y transforma incluso las situaciones más letales. No siempre nos libra de entrar al horno, pero cuando estamos en él, su poder se hace más real que nunca. Este milagro también fue un testimonio impresionante para un incrédulo receloso y enfurecido. Nabucodonosor vio claramente a alguien como un ser divino. Pudo de que fuera una cristofanía, que es la presencia preencarnada de Jesucristo Salvador. Pueden leer más sobre esto en las notas, amadas. Hoy, nuestras propias pruebas de fuego pueden ser oportunidades para que otros vean a Jesús a nuestro lado. Sean colegas, compañeros de estudio, vecinos, familiares, nuestra fe valiente puede testificar del cuidado y la justicia de Dios. Cuando los tres hombres salen del horno, ni siquiera olían a humo. Esto demuestra que el Dios verdadero es justo, protector y responde a la fidelidad de sus hijos. Nabucodonosor, impactado, declaró: alabado sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y los salvó. Aquí aprendemos que Dios muestra su justicia al proteger a quienes lo confían. Dios muestra su justicia al proteger a quienes confían en Él. Nabucodonosor vio el cuidado de Dios reflejado en estos hombres, y nosotras también podemos estar seguras que en medio de los fuegos de la vida, Jesús está con nosotras, sosteniéndonos y manifestando su poder y amor. Me recuerda del versículo que tanto me alienta cuando yo estoy en situaciones difíciles. Se ve en Isaías 43:2 que dice, cuando cruces las aguas, yo estaré contigo. Cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas. Cuando camines por el fuego, no te quemarás ni te abrazarán las llamas. Hermanas, al leer Daniel 3, no podemos quedarnos como espectadoras de un milagro pasado. Tenemos que preguntarnos, ¿qué significa esto para nosotras hoy? ¿Cómo nos desafía Dios a vivir con la misma fe valiente de Sadrach, Mesach y Abednego? Pensemos en la presión que enfrentaban ellos. Todo el pueblo se inclinaba ante la estatua y ellos permanecieron firmes. Hoy, nuestras estatuas modernas, que pueden ser aprobación, éxito, comodidad o aceptación, ejercen igual poder. Nos podemos preguntar, ¿doblo rodilla ante lo que otros valoran más que ante Dios? ¿Hay compromisos que justifico por conveniencia, perdón? ¿Estoy dispuesta a perder amistades, oportunidades o prestigio por ser fiel a Cristo? ¿Qué será lo que quiere Dios purificar en mi vida mediante la prueba? Como estos hombres, estamos llamadas a mantenernos firmes, a confiar en que la justicia y fidelidad de Dios nos sostiene, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece presionar para ceder. Recordemos algo impactante del relato, que solo las sogas fueron consumidas por el fuego. Los hombres salieron ilesos, pero liberados de lo que los ataba. A veces Dios permite pruebas ardientes, no para destruirnos, sino para romper cadenas que de otro modo no dejaríamos ir. Reconozco mis pruebas como oportunidades de libertad y cercanía a Jesús. Amadas, la exhortación es clara. No busquemos salir del fuego a cualquier costo, sino pidamos que Jesús esté con nosotras en medio de él.
Como un anónimo dijo alguna vez que es mejor estar en el fuego con Cristo que fuera de él sin Cristo. ¿Creemos esa verdad? Querida armada, el mundo necesita ver mujeres de pie, mujeres que no doblan rodilla a las estatuas de hoy. Nuestro llamado es confiar en Dios que protege, que juzga con justicia y que camina con nosotras en las llamas. Vivamos con la convicción de que no hay otro Dios que salve de esta manera. Abordemos la división número 2, donde vemos que Dios juzga al soberbio. En el capítulo 4 leemos escuchamos que Nabucodonosor narrando su carta como si fuera parte de su diario personal. Comienza en los versículos del 1 al 3 con este decreto dirigido a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra. El rey quiere contar lo que el Altísimo ha hecho con él. Y fíjense que es interesante que antes de narrar lo que pasó, ya confiesa que las señales de Dios son grandes y sus maravillosas maneras son poderosas, que su reino es eterno y su dominio de generación es de generación a generación. Este hombre que en el capítulo 3 exigía adoración para sí mismo, ahora reconoce la grandeza del Dios verdadero. En el versículo 4 nos relata su situación. Yo, Nabucodonosor, estaba tranquilo en mi casa y próspero en mi palacio. Él disfrutaba seguridad, comodidad y éxito. Humanamente tenía todo. Pero justo en este contexto de paz y abundancia, Dios interrumpe su vida. En el versículo 5 dice que tuvo un sueño que lo llenó de temor y sus pensamientos lo sobresaltaron en la cama. Así actúa el Señor muchas veces. Cuando creemos que tenemos todo bajo control, Él nos muestra nuestra fragilidad y dependencia. Del versículo 6 al 7, Nabucodonosor llama a todos los sabios de Babilonia, los magos, los astrólogos, los adivinos, para que le interpretaran el sueño, y no pudieron. Eso destaca la limitación de la sabiduría humana frente a los misterios divinos. Luego, en el versículo 8 se presentó Daniel, que el rey explica que por honor a su Dios se llama Beltsasar y que en él reposa el espíritu de los santos dioses. El rey aún no comprende totalmente, pero reconoce que Daniel posee algo único. En el 9 vuelve a repetir que en él habita el espíritu de los dioses santos y que ningún misterio le es difícil. Qué testimonio tan fuerte. Incluso el rey más poderoso identifica lo divino en Daniel. Pero sabemos que Daniel apunta siempre a Dios. Del versículo 10 al 12, Nabucodonosor describe su sueño. Él ve un árbol en medio de la tierra, tan alto que llegaba al cielo y visible desde cualquier lugar. Sus hojas son hermosas, el fruto abundante y todos se alimentan de él. Las bestias se refugian bajo sus ramas y las aves andaban en él y ellas anidaban en él. Es una imagen de grandeza, provisión y alcance universal. Pero en el versículo 13 el tono cambia. Un mensajero santo desciende del cielo y ordena gritando, vemos en los versículos 14 y 15, gritaba, derriben el árbol y corten en las ramas, arranquen en las hojas y esparzan los frutos. Hagan que las bestias huyan de su sombra y que las aves abandonen sus nidos, pero dejen enterrados el tronco y las raíces, sujétanlos con hierro y bronce entre la hierba del campo. Aquí vemos que habrá juicio, pero no destrucción total. El versículo 16 nos inquieta un poco más. Dejen que su mente humana se trastorne y se vuelva como de un animal hasta que haya transcurrido 7 años. No se trata solo del árbol, sino de una persona que será humillada hasta el nivel de los animales. El versículo 17 se revela el propósito, que todos los vivientes reconozcan que el Altísimo es el soberano de todos los reinos humanos y que se les entrega a quien Él quiere. Hasta pone sobre ellos al más humilde de los hombres.
Dios muestra que su justicia es perfecta, que su autoridad no se negocia y que incluso los más poderosos deben reconocerlo. Finalmente, en el versículo 18, Nabucodonosor concluye, este es el sueño que yo, el rey Nabucodonosor, tuve, y ahora tú, Belsasar, dime qué es lo que significa, ya que ninguno de los sabios pudieron interpretarlo. Una vez más, él reconoce que nadie más podía ver el poder de Dios actuando a través de su siervo, porque él sabía que, una vez más, en él reposaba un espíritu de los santos dioses, como decía él. Hasta aquí contemplamos a un rey orgulloso, satisfecho de su grandeza, que recibe de Dios una advertencia clara. Su poder no le pertenece y si no reconoces al Altísimo, enfrentaría la humillación. Después de que el rey le cuenta el sueño a Daniel, Daniel le dice que ojalá ese sueño y su significado tenga que ver con sus enemigos y le admite que el sueño lo desconcierta, lo que se revela que es demasiado grande para quedarse sin explicación. Aquí percibimos la reverencia de Daniel. No habla con ligereza ni con el temor al poder humano, sino con la convicción de que comunica la verdad de Dios. En los versículos 20 y 21, Daniel interpreta el árbol. Representa al propio Nabucodonosor. Es grande y poderoso y su gloria y alcance asombran a todos. Hasta el cielo parece tocar y todos los pueblos se benefician de su dominio. Entre otras palabras, Nabucodonosor es el árbol del sueño, un rey elevado por Dios con todo su esplendor humano. Pero el versículo 22, Daniel introduce una advertencia, que el mensajero santo que bajó del cielo y ordenara cortar el árbol significa que Dios retirará su favor temporal y humillará al rey. Daniel subraya que Dios actúa con justicia. El orgullo no se queda sin corrección. La intención no es de asustar, sino de ofrecer una oportunidad de arrepentimiento y reconocimiento de autoridad divina. Daniel después explica con claridad, Nabucodonosor será humillado hasta que comprenda que el Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Este recordatorio es poderoso, que la soberbia y el rechazo de Dios tiene consecuencias, pero la advertencia también abre espacio para el cambio. Finalmente, en los versículos 24 al 27, Daniel aconseja al rey con sabiduría y valentía. Le recuerda que todo lo que posee, su posición, su éxito, proviene del Altísimo y que debe alejarse del orgullo. Practicar la justicia y mostrar misericordia con los oprimidos permitirá que su reino sea restaurado y continúe con favor delante de Dios. Él enfatiza que la verdadera exaltación proviene de la obediencia y la humildad, no de la alta exaltación. Y aquí vemos cómo Dios usa su palabra a sus siervos fieles para corregir a los soberbios antes de que sea demasiado tarde. Daniel no amenaza ni manipula, sino que comunica la verdad con autoridad divina, mostrando la combinación de justicia y paciencia de Dios, dando oportunidad de reconocer su poder y su juicio perfecto antes de la humillación total. En el versículo 28 vemos este incidente que 12 meses después, Nabucodonosor se muestra una vez más orgulloso y una vez más confiado en su poder y grandeza. Mientras pasaba por su palacio y exclamaba con arrogancia, ¿no es esta la gran Babilonia que he construido como capital del reino con mi enorme poder y para la gloria de mi majestad? Esas palabras reflejan cómo el orgullo puede nublar nuestra percepción de la realidad y hacernos olvidar de que todo lo que poseemos proviene de Dios. En este momento, el rey aún no ha aprendido la lección que Daniel le advirtió. Su corazón sigue enaltecido por su éxito. La advertencia dada y clara se cumple de inmediato. Una voz del cielo declara que Nabucodonosor será humillado, perderá su razón, vivirá como bestia en el campo y comerá pasto como los bueyes.
Este castigo tangible revela la justicia perfecta de Dios. La soberbia y el rechazo de su autoridad no pueden permanecer sin consecuencias. Dios actúa con justicia, pero también con un propósito formativo, ofreciendo al rey la oportunidad de reconocerlo y aprender. Los versículos 36 al 34 muestra la caída completa de Nabucodonosor. Su mente se trastorna, su sentido se confunde y su vida se reduce a los instintos más básicos. Vive como un animal en el campo comiendo pasto como los bueyes, separado de todo honor y reconocimiento. Esta humillación dolorosa refleja la justicia perfecta de Dios. Para nosotras es un recordatorio poderoso de que nuestro orgullo no puede sostenerse ante Él y que a veces necesitamos enfrentar consecuencias para reconocer nuestra total dependencia en Dios. Los versículos 35 a 37, Dios restaura a Nabucodonosor después de que su corazón se humilla y reconoce la autoridad divina. Él levanta sus ojos al cielo y confiesa que el Altísimo gobierna sobre el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Esta declaración muestra que la humillación no es un fin cruel, sino un medio para enseñar justicia, amor y paciencia. Dios reprende a los soberbios que lo rechazan, pero también ofrece restauración a quienes vuelven a Él con humildad. Aquí aprendemos que Dios muestra su justicia a humillar a soberbios que lo rechazan. Dios muestra su justicia al humillar a los soberbios que lo rechazan. La historia de Nabucodonosor nos invita a examinar nuestra fe, a examinar nuestra vida. ¿Será que hay áreas donde confiamos más en nuestra posición y habilidades o tenemos reconocimiento de quién es Dios? Su paciencia nos llama a arrepentimiento ante la caída y su justicia nos recuerda que la humildad y la obediencia traen restauración y favor. Al ver la humillación del rey, comprendemos que la soberbia no puede sostenerse ante Dios. A veces la arrogancia se disfraza de confianza o de logros aparentes. Daniel 4 nos enseña que Dios es paciente, pero su justicia es inevitable. La restauración de Nabucodonosor demuestra que su propósito no es destruir sin esperanza. Quienes se humillan reciben su favor y nuestra obediencia puede ser un testimonio poderoso. Hoy, estas historias nos desafían. ¿Qué orgullo necesito entregarle a Dios? ¿Cómo responderé a sus advertencias? ¿Y qué testimonio quiero reflejar de mi relación con Él? Que nuestra vida viva refleje su poder, su justicia y su amor. Oremos. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por tu fidelidad y tu palabra, mi Señor. Te confesamos nuestras tendencias de orgullo y de desobediencia y te pedimos que nos ayudes a vivir con fe valiente y humildad sincera, Señor. Señor, que lo que hemos aprendido en este estudio transforme nuestro corazón, nuestras decisiones y nuestro testimonio para tu gloria y para reflejar tu justicia y tu amor en cada área de nuestra vida, Señor. Pido que bendigas a cada mujer, Señor, a sus familias, Señor, y que ellas se encuentren junto contigo, Señor, aún en circunstancias difíciles, Señor. Mi Dios, bendícelas y pido que sigas exaltando tu nombre. Glorifícate, Señor, en nuestra vida, mi Señor. Y todo esto lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, amado. Amén. Amadas, nos vemos la próxima vez. Un abrazo.